no sé si usted se ha puesto a meditar que podríamos estar viviendo en estos momentos tiempos proféticos y que la trompeta del Señor está sonando sobre nosotros y muchas veces nosotros no la entendemos, no escuchamos el sonido de la trompeta. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, mi amado hermano, amigo que me oyes, pero quiero decirte que definitivamente estamos viviendo tiempos proféticos y el sonido de la trompeta está sonando para advertirnos. La trompeta es un instrumento. El sonido de ese instrumento da a entender a las personas algo. Y ese sonido, dependiendo de cómo se toque, es lo que el hombre o la persona tiene que aprender a discernir. Las trompetas cumplían funciones distintas. Era para lo civil, para lo militar y para lo religioso. Servían como un instrumento o un medio de comunicación para las personas o para el ejército o incluso para reunir al pueblo para adorar a Dios, o sea, en sistemas religiosos. Por eso dije que era civil, militar y también religioso. Existían dos tipos de trompetas. Si nos referimos al libro de Éxodo principalmente, vamos a encontrarnos con dos tipos de trompetas. Uno era el clásico shofar, que es el cuerno del carnero, el que todavía se utiliza tanto en nuestras iglesias como en las comunidades judías. Se utiliza ese cuerno de carnero, y también estaban las trompetas de plata. Y es importante simbólicamente ver un cuerno o mirar en profecías o sueños este símbolo que es una trompeta, y a la vez la vemos como un cuerno, como un shofar, porque el cuerno representa poder. Podría ser poder económico, poder político, poder para hablar, poder en profecía, qué sé yo, un poder, pero es un instrumento. Ya me estoy adelantando un poco a lo que quiero decir, pero quiero decirle que representa una señal. Es más, una de las primeras veces que vemos palabra trompeta en la Biblia es cuando se nos dice en el libro de Éxodos que Dios descendió sobre el monte Sinaí, y que la palabra de Dios o que la voz de Dios se escuchaba como el sonido de trompetas. Así que cuando Dios hablaba se escuchaban sonidos de trompetas, y ahí es donde vemos por primera vez en la Biblia acerca de esta palabra de las trompetas. Entonces, ese sonido de las trompetas era un instrumento que no solamente se utilizaba para la música o la adoración, sino que también era para indicar una señal, o sea que era algo simbólico o algo que te alertaba. Es cuando leemos en el libro de Josué, cuando llega Josué a conquistar Jericó, si usted se acuerda muy bien. Ahí es un ejército, pero van de acuerdo a las instrucciones de Dios y hacen todo conforme a lo que Dios les manda y les dice. Y dicen que el último día tienen que tocar fuertemente las trompetas y el pueblo gritar después de esas trompetas, de ese sonido de trompeta. Entonces, aquel sonido de aquellas trompetas iniciaron algo poderoso, pero el sonido dio la alerta o dio la señal al pueblo de que era hora y era tiempo de comenzar el ataque. Y fueron cuando los muros cayeron por el sonido del shofar, el sonido de la trompeta. Pero más que el sonido de la trompeta, era, ¿verdad?, la ordenanza que Dios había dicho ya que sucedería, y ellos lo hicieron tal como Dios lo hizo, y gracias a esa obediencia a la palabra dada por Dios, a las instrucciones dadas por Dios, entonces cayeron los muros de Jericó. Ahora bien, los profetas utilizaban el símbolo de la trompeta para hablarles acerca de profecías, de juicios que habrían de venir. Y Jeremías y muchos otros profetas hablaban acerca de esta trompeta, que habría que dar voces altas como el sonido de una trompeta para anunciar al pueblo lo que venía.
Jeremías dice que aquel hombre que se le llamaba el atalaya, Ezequiel también habla del atalaya, y que si el atalaya no daba aviso, no tocaba la trompeta a tiempo, ¿qué pasaba con el pueblo? Había peligro de que el pueblo pereciera. Así que el pueblo estaba atento a cualquier sonido, y cuando de repente escuchaban un sonido de trompeta, era una señal de advertencia, era una señal de que algo estaba pasando. Gloria al nombre de Jesús. Así que vemos una vez más allí, quiero que usted ponga atención en esto, porque vemos una vez más allí, a través de las profecías, a través de la Biblia, el simbolismo de la trompeta. Y es que es un instrumento que nos da una señal de los tiempos, una señal de lo que está pasando, una señal para ver si el pueblo reacciona y se activa y empieza a meditar más acerca de los tiempos que vivimos y que de Cristo viene pronto. Además, en esto, ya entrando en esto que hoy estamos hablando, estamos esperando el sonido de una trompeta nosotros también. El sonido del shofar, el sonido que va a ser como la voz de Dios que llama a sus hijos. Al sonido de la trompeta dice la palabra del Señor que se levantarán los muertos en Cristo, resucitarán primero. Y luego nosotros, lo que hemos quedado, lo que estamos ahora en este momento, si las trompetas sonaren en este tiempo, seremos arrebatados, transformados al sonar, al sonido de la trompeta. Además, las trompetas en el Nuevo Testamento, ya entramos al Nuevo Testamento, Jesucristo dijo que cuando Él viniera por segunda vez, cuando Él viniera a establecer su reino, cuando Él viniera para establecer el milenio, dice que enviará a sus ángeles al sonido de la trompeta para reunir a sus escogidos. Ese es otro pasaje, ese ya no está hablando del arrebatamiento, ese está hablando del establecimiento del milenio aquí en la tierra cuando Cristo descienda. Pero lo interesante de esto también es que cuando se tocan las trompetas en el libro del Apocalipsis, se tocan las trompetas que se le llaman las trompetas del juicio final. Oiga bien, entonces el sonido de aquella trompeta da inicio a algo nuevo, da inicio a otro terrible juicio. Aquellas 7 trompetas, cada vez que se toca una, es una señal de que ya comenzó algo nuevo. Es una señal de que ya comenzó un nuevo juicio en ese pasaje, en ese contexto. Así que vemos aquí una vez más, instrumento, señal, instrumento, señal. Los tiempos proféticos que estamos viviendo, vienen cambios, y no te quiero hablar de política, ni de presidente, ni de nada de esto, pero a veces las profecías tienen que ver con la política, con los presidentes, con toda la ciencia que está pasando hoy. Todo esto forma parte de las profecías de Dios. Recuerde que Daniel dijo que en los últimos días la ciencia se aumentará. ¿Y cómo se ha aumentado la ciencia hoy en estos tiempos que estamos viviendo? Estamos viviendo tiempos difíciles. Además, también, ¿cómo podemos saber que estamos viviendo los últimos tiempos? La apostasía está creciendo cada vez más y más. Cada día más y más crece la apostasía, y son profecías que se tienen que cumplir. Esas son sonidos, esas son manifestaciones y sonidos de trompeta que nos dicen, que nos advierten en los tiempos que estamos viviendo. Pero no solamente eso, ya para cerrar, quiero decirte, mi amado amigo que me escuchas, que tal vez no entiendas los propósitos de Dios, y que a veces a todos nos cuesta trabajo entender los propósitos de Dios, o las profecías que se están cumpliendo, o los instrumentos que Dios utiliza para hablar a su pueblo. Muchas veces nos cuesta trabajo hacer caso de esto. Nos cuesta trabajo entender los propósitos de Dios, de cómo Dios obra. Quiero decirte que hace mucho tiempo existía un profeta llamado Abacú, y Abacú tenía una petición delante de Dios, y es que no le gustaba lo que estaba pasando y lo que estaba viendo. Él se queja delante de Dios por todas las injusticias que hay en medio del pueblo, de Dios. Había injusticia y él se queja de eso y pide que Dios haga algo. Pero cuando Dios le revela de que la solución de él es que ese hombre llamado Nabucodonosor, y que le llama mi siervo, fíjese, le llama mi siervo Nabucodonosor, hombre terrible. Sin embargo, fue un instrumento que Dios utilizó para el juicio.
Un hombre terrible que cuántas cosas no dice, destruyó Jerusalén, mató a muchísima gente y se llevó cautivos a los hijos de Israel. Pero Dios le llamó mi siervo. Fue un instrumento. En ese momento fue un instrumento que Dios utilizó para juicio. Y este siervo de Dios llamado Habacuc, él habla a Dios y le dice: pero Señor, ¿cómo es posible que esta sea la forma de hacer tu juicio y justicia? Que hayas traído a gente peor que tu pueblo, que aún personas peores que tu pueblo, Señor. ¿Por qué has permitido estas cosas? Sin embargo, esa era la forma de Dios de hacer justicia. Quiero que entiendas y que veas muy bien que una cosa es una persona sea un instrumento de Dios, y eso no significa que las cosas van a estar en paz. Eso no significa que porque alguien te diga que una persona es un ungido de Dios o un instrumento de Dios, significa que las cosas van a estar bien. Tampoco significa que esa persona vaya a hacer todas las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque recuerda que Dios le llamó mi siervo Nabucodonosor. Y no solamente eso, Dios le llamó a Ciro mi ungido. Y Ciro no formaba parte del pueblo de Israel. Pero a diferencia de Nabucodonosor, Ciro firmó una carta o firmó una ley para que el pueblo de Israel dejara de ser esclavo y volviera a su tierra y volviera a construir el templo de Jerusalén, que había sido destruido. Entonces vemos aquí a dos hombres que no eran parte del pueblo de Israel, y los dos cumplieron cada uno su tiempo de parte de Dios, aunque tal vez ninguno de ellos hubiese sido tan perfecto o santo. Sin embargo, Dios a uno lo llama mi siervo y al otro lo llama mi ungido. Entonces yo no quiero que usted se confunda al tratar de decirle que ciertas personas en el mundo pueden ser usados para el propósito de Dios, o que son instrumentos de parte de Dios, y usted piense que esa persona es de lo más santo o es intocable. No, cuando cumpla su propósito, cuando cumpla las profecías que tiene que cumplir, entonces Dios arreglará cuentas con ciertas personas o con ciertos países, o con ciertas organizaciones, o con ciertas iglesias. Y que lo que Él está haciendo a través de personas o países o organizaciones es una vez más un cumplimiento de las profecías, y es para que su pueblo, al igual que el sonido de una trompeta, pueda darse cuenta de que es una señal. Que no es casualidad que yo le esté hablando de trompeta el día de hoy, y usted, yo creo que ya sabe de lo que me estoy queriendo referir. Existe alguien en el poder vinculado con este nombre. Existe alguien en el poder vinculado con este nombre en la nación más poderosa del mundo. Y están sucediendo cambios, y están sucediendo cosas que tal vez altera al mundo. Están sucediendo cosas que tal vez no podemos comprender. Están sucediendo cosas que hay personas que dicen: ¿cómo un cristiano puede estar de acuerdo con estas cosas? ¿Cómo un cristiano puede estar de acuerdo con robar, con quitarle a otra nación lo que le pertenece con tal de amontonar dinero o riqueza? ¿Cómo es que alguien que se dice ser temeroso de Dios puede llegar a hacer ciertas cosas y no sentir nada en su corazón, estar de acuerdo con que maten a personas inocentes? Bueno, hay muchas preguntas que el ser humano se puede hacer, pero eso no invalida el propósito de Dios para la persona o para la nación. Porque lamentablemente nosotros no vemos como Dios ve. Y lamentablemente muchas veces no entendemos los propósitos y las profecías de Dios. Es un instrumento, y es porque profecías se van a cumplir en este tiempo de su reinado, o de su poder, o de su tiempo para gobernar. Esto es lo que veo aquí cuando Dios me ministra acerca de las trompetas. Las trompetas, la trompeta está sonando en nuestros tiempos, y es una advertencia y es una señal. Ese hombre a los que algunos llaman instrumento de Dios, quiero decirte que es una señal de los tiempos proféticos
que nos ha tocado vivir y que vienen cambios. Pero le ha llamado siervo, le ha llamado ungido porque tiene un propósito profético que cumplir. Y con esto quiero decir que no siempre va a haber prosperidad y no siempre va a haber paz. Ahora, aquellos que se humillan y aquellos que buscan a Dios de corazón, como dijo el profeta Habacuc, y eso mismo tiene que decir la iglesia, y eso mismo tiene que decir los que son perseguidos. La iglesia siempre en aquellos tiempos ha sido perseguido, realmente han sido perseguidos por amor a Jesús y por el nombre de Cristo, pero siempre estuvieron en oración clamando por los perseguidores. Además tenemos prohibido maldecir. Nosotros los cristianos no salimos a las calles a derrocar gobiernos, a derrocar líderes. Nosotros los cristianos, cuando algo está mal y nos está afectando y nos duele el corazón por las injusticias, hacemos como Habacuc. Gloria al nombre de Jesús. Vamos de rodillas ante la presencia del Señor y decimos: yo no me voy a mover de aquí, Señor, hasta que tú no me envíes la respuesta. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Esos son los que hacemos la voluntad del Señor, lo que hacemos conforme al Espíritu nos manda. Nosotros no salimos a la calle a buscar problemas, nosotros no salimos a la calle a andar con cuchillos o con pistola para poder hacerle frente al gobierno. Nosotros vamos ante la presencia de Dios, aleluya. Si usted quiere irse a gastar 2 o 3 horas allá a levantar un cartelón y estar haciendo manifestaciones, pues esa es muy su voluntad. Pero yo le aconsejo algo, que si usted va esas 2 o 3 horas de rodillas ante la presencia del Señor, puede que logre usted más de lo que usted cree que va a lograr allá parado. Pero eso cada quien su voluntad. Yo estoy llamado en este día para compartirle esta pequeña palabra y esta meditación. Estamos viviendo tiempo profético. Aleluya. Y el instrumento de Dios es una señal de los tiempos que estamos viviendo. Y que en este tiempo, en este año 2026, van a haber cambios tremendos en la nación de los Estados Unidos, en todas las naciones del mundo. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. La tecnología todavía aumentará mucho más. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Si andas caminando por caminos equivocados, mira los tiempos que nos ha tocado vivir. Date cuenta, aleluya, que hay un Dios que te está llamando y te está llamando para la salvación. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde mucho, que la misericordia del Señor esté contigo, con tu hogar y con tu familia. Recuerda que si no le has abierto tu corazón a Jesús, hoy es el mejor día, hoy es el mejor día. La trompeta está sonando, aleluya, la trompeta que nos llama a la reconciliación y a tener un encuentro con ese Dios maravilloso. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Cristo esté contigo y muchas bendiciones.